Shalom, Javerim. Les habla el Rabino Joseph. Damos gracias al Santo Bendito. Tenemos una semana más de Torah. Una semana más en que nos podemos acercar más a la forma de ser de nuestro Elohim, de nuestro Dios. Porque a través de la Torah nosotros nos acercamos, ¿cierto?, al conocimiento de Dios, a cómo es Él, qué es lo que Él quiere. Nos acercamos a través de la Torah a todo este conocimiento supremo, a esta profundidad del conocimiento de Dios que hablaba Rab Shaul. La parashá de esta semana es una parashá con mucho material. Ya dijimos que en la parashá anterior, la parashá Re, la parashá Shoftim, que corresponde a esta semana, y la parashá Kitetse, que corresponde a la próxima, se concentra la mayor cantidad de mandamientos para nosotros. En la parashá anterior de Re, 55 mandamientos, en la parashá de Shoftim, 41 mandamientos, y ahí nomás tenemos, ¿cierto?, casi 100 mandamientos en realidad. Y es una parashá que tiene temas diversos, pero que apunta generalmente a las cabezas. Dice, Shoftim be Shotrim, Titen leja bekol sheareja, Asher Adonai Eloheja, noten leja lishbadeja, u beshaftu et am mishpat tzedek, jueces y oficiales, perdón, nombrarás para ti en todas las ciudades que el Eterno tu Dios te otorgue para tus tribus, para que juzguen al pueblo con justicia. Y más adelante viene la muy famosa frase, Tzedek, Tzedek, Tirdof, justicia, justicia perseguirás. Acá dice justicia, justicia, has de procurar. En esta para allá tenemos leyes básicamente para jueces, magistrados, para reyes, para profetas y para sacerdotes. De manera que en términos generales esta para allá apunta, ¿cierto?, a aquellos que de una u otra forma, en mayor o en menor grado, tienen, ¿cierto?, el poder. Y esto es interesante eh, de considerar. ¿Por qué la Torá, ¿cierto?, dejaría que nosotros nombremos jueces y alguaciles o policías, como dice otra versión? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué no los nombró el Eterno? Si el Eterno, ¿cierto?, es quien quita reyes y pone reyes, si el Eterno es, ¿cierto?, quien levanta profetas, ¿por qué él mismo no se encarga de nombrar jueces y oficiales en todas las colectividades judías o en todas las ciudades judías en realidad? Y es porque el Eterno, al entregar la Torá, al entregarnos sus leyes, ¿cierto?, que obedecen a a lo más elevado de el saber y del comportarse humano, lo que hace en cierta forma es vernos eh, como personas elevadas, como personas que tienen capacidad de discriminar
esta parashá, en términos generales, habla, ¿cierto?, sobre el ejercicio de la justicia, sobre cómo aplicamos justicia, sobre cómo vemos la recomendación, ¿cierto? No, aquí al inicio, no, no aceptarás soborno, no te inclinarás ante el juicio, ¿cierto? No, no favorecerás a uno, no inclinarás el juicio, no mostrarás favoritismo, no aceptarás soborno, ya que el soborno ciega los ojos de los sabios y tergiversa las palabras justas. Entonces, ¿qué debemos entender nosotros? Cuando el Santo Bendito nos entrega su Sagrada Torá, no es que Él, ¿cierto?, inventa una cantidad de reglamentos, de leyes, de decretos, de estatutos, solo para fregarnos nuestra vida, sino para ver qué tan elevados somos nosotros en juzgar un caso con otro, qué tan puros somos nosotros, ¿cierto? Al no mostrar favoritismo, qué tan impoluto, incontaminado, ¿cierto? Nos mostramos al no aceptar, ¿cierto?, un soborno en la forma que éste sea, en la forma que éste sea, en la forma ¿cierto?, de dinero o de un favor posterior, qué tan puros somos. Y en ese aspecto no somos otra cosa sino la imagen de Dios. ¿Somos realmente nosotros la imagen de Dios? Si nosotros tuviésemos que juzgar todo, de poner a uno y quitar a otro, ¿a quién, a quién favoreceríamos? ¿A quién perjudicaríamos? ¿Cierto? Si tuviésemos esa claridad y esa pulcritud de juzgar, como dice acá, juzgar con juicio justo, eh, nos llevaríamos adelante incluso a nuestros amigos o a nuestros amigos los haríamos a un lado, ¿cierto? Y esto se ve tan claro incluso dentro de una colectividad, dentro de una cajal donde, ¿cierto? Donde el rabino, por, porque sí, porque también es un dayán, tiene que juzgar cosas. ¿Qué tan, qué tan, eh, qué tan justo miramos las cosas y con cuánta justicia juzgamos nosotros o en una colectividad o dentro de nuestra propia casa, en realidad? Entonces, cuando tengo que juzgar a alguien lejano, a quien, cierto, mayormente no conozco, perdón, no conozco, cuando tengo que aplicar la ley de Dios a otro y no a alguien conocido, ¿cómo me comporto en realidad? ¿Cómo me comporto? Una de las cosas que vino a hacer nuestro bendito Mashiach fue precisamente esto, o sea, a mostrar la justicia de Dios. Una justicia de Dios que se muestra, ¿cierto?, en toda su gama, ya sea una justicia social, una justicia en la repartición de recursos económicos, una justicia en el acceso a Dios, una justicia, ¿cierto?, en cuántos ámbitos, una justicia en la economía, en los negocios, en el trato con el pobre, en el trato con la viuda, con el huérfano, con el extranjero, en todos esos aspectos. En todos esos aspectos, Él vino a mostrar la justicia de Dios. Vino a decirnos en el fondo cómo juzga Dios las cosas. Hay en nosotros una tendencia muy humana, muy humana, a, a esperar, y no solo esperar, sino que también solicitar que el Santo Bendito me trate a mí, me haga conmigo justicia, o con mi enemigo en realidad. Con mi enemigo Él haga justicia, pero cuando yo soy injusto, pedimos para nosotros y para mí misericordia. Entonces, ¿qué clase de jueces somos? Y la verdad es que todos somos jueces. Aquí está hablando, ¿cierto?, de la labor de magistrados, alguaciles, oficiales, policías, pero todos somos jueces y todos ejercemos este acto divino de juzgar todos los días y en diferentes ámbitos. De algo tan simple como juzgar qué color de camisa me pongo hoy día,
a algo mucho más complejo y complicado como, ¿cierto?, qué hacemos en un caso de injusticia dentro de nuestra colectividad. Entonces, cuando viene Mashiach, él viene a presentar, ¿cierto?, lo que se entiende por la justicia, pero desde el punto de vista de Dios, desde el punto de vista de Dios, no imponiendo nuestra propia justicia. Hay un versículo que a mí siempre me ha llamado la atención, lo comentaba con unos hermanos que ya no están, lamentablemente, que ya, ¿cierto?, partieron con el Señor, y, y se refiere a ese pasaje que dice, este pueblo me pide que le haga justicia como si sus obras fuesen obras justas. Es una frase tan odiosa, en realidad, porque es si lo miramos bien, una bofetada en nuestra cara. Pedimos a Dios, ¿cierto?, de una forma cuando se trata de nosotros. Pedimos de la misma forma cuando se trata del otro, del prójimo, o no solo del prójimo, sino de mi enemigo. ¿Pido que a mi enemigo le vaya bien o espero que le vaya mal? Hay un pasaje en el libro de los Salmos, el Sefer Teilim, cuando el rey David, que vive para siempre, dice, ¿cuántos son? ¿Cuántos son los que esperan mi caída para reírse de mí? Y con mucho dolor hay que decirlo, ¿ah? Esas actitudes de repente están dentro del pueblo, están dentro del pueblo. Se espera, ¿cierto?, la caída del otro, para después justificarla. Yo sabía, ¿cierto?, que yo sabía que tarde o temprano le iba a pasar, siempre supe que no era justo, no era correcto, no era una buena persona, siempre lo supe, siempre me dio la impresión. Entonces, ¿qué tipo de jueces somos? Llama mucho la atención que esta figura, ¿cierto?, que esta figura de la justicia, que representa la justicia, tenga los ojos vendados, que no juzgue según el ojo, según lo que ve, sino con juicio justo, como dice acá, justicia perseguirás. ¿Y, y por qué dice justicia perseguirás? ¿Por qué lo repite, cierto? Eh, Nuestros sabios de bendita memoria nos indican de que debiéramos tener la capacidad, ¿cierto?, de juzgar en forma terrenal y también de juzgar en forma espiritual. Eso es por un lado. Y también hay otra explicación, y esa explicación también me hace mucho sentido. Y cuando nosotros juzgamos acá, también somos juzgados en los cielos. Y por eso el pasaje repite, justicia has de procurar. Entonces debemos tener este cuidado que nuestro desarrollo y en las situaciones en las que Dios nos pone, porque Hashem permite que enfrentemos situaciones en las que tenemos que ejercer nuestro rol, nuestra labor de jueces. ¿Y qué tipo, cierto, de jueces somos nosotros? Somos jueces que inspiramos confianza en la justicia ordinaria, ¿cierto? Se conoce la inclinación del juez, qué tan severo es, qué piensa sobre ciertas causas, y de hecho las causas se mueven de un tribunal a otro para que te toque uno más benigno, un juez más benigno con este tipo de temas, que un juez más duro, ¿cierto? Entonces, ¿qué clase de jueces somos nosotros? En este afán de imitar a Dios, porque en realidad un juez lo que hace es emular al Eterno. Hay un pasaje precioso en las Escrituras, y la verdad es que está como mandamiento. Dice, emularás a Dios en toda tu forma de actuar. Una cosa terrible, una cosa tremenda. Somos, como yo lo hablaba con un rabino, lo comentaba con un rabino estos días, la Escritura dice, porque dioses sois, pero como simples hombres moriréis. Pero somos dioses porque nos entregó la Torá, una Torá viva, una Torá perfecta, una Torá espiritual, una Torá que busca, ¿cierto?, el bienestar del hombre, no hacerle
la vida complicada al hombre, porque ya el hombre tiene una vida complicada. El solo hecho de llegar a este mundo a nosotros nos va a significar luchar toda la vida por salir adelante. Entonces la Torá tiene otro sentido. La Torá nos dice que vivamos tranquilos, que vivamos confiados, que hay un juez justo que mira todo, que ve las causas, que ve nuestras vidas, que juzga las acciones de nuestros enemigos, como también, con la misma regla, juzga nuestras actitudes, nuestras acciones. Entonces, ¿qué tipo de jueces somos? Por eso cuando aparece Mashiach, que su mérito nos alcance, ahí en el capítulo 5 del libro de Mateo, hablando de esta justicia de Dios, al pueblo le pareció como que era otra ley, como que, como que eran palabras nuevas o palabras renovadas. Y llega a decir un gran profeta se ha levantado en medio de Israel, como que el pueblo tenía esta ansia y esta sed y esta hambre de una justicia, pero de una justicia verdadera. Y nosotros somos instrumentos de esta justicia de Dios. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo juzgamos en casa? ¿Cómo juzgamos en la cajal, en la iglesia, en nuestra colectividad? ¿Cómo juzgamos en nuestro trabajo? ¿Cierto? Eh, ¿Somos justos o no lo somos? En medio de, como Noé, en medio de una mala generación, ¿qué tan justos somos? Entonces, ya mirando muy de cerca las altas fiestas solemnes y entrando todos nosotros a un juicio, entramos en 4 semanas más a, a, a la madre de todos los juicios, a Rosh Hashanah, cuando se abren todos los libros, el libro de la vida, ¿cierto? Cuando se abre el libro que menciona ahí el profeta, el libro de las memorias de Hashem, y aparecen todos nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestros actos flotando en el aire, y lo que tú ves es exactamente lo que ve el Eterno. El Eterno no tiene ni siquiera que leer el libro, porque las palabras están ahí flotando, son evidentes. Entonces, mirando ya la alta fiesta de Rosh Hashanah, cuando somos juzgados y cuando todo el mundo es llamado a juicio, quizás sea bueno unas semanas antes esta para allá, ¿cierto? Usarla para rectificar, para, para, para enmendar, para corregir, y que tengamos esta semana este tipo de pensamiento y esta idea en nuestros corazones. Tengo que mejorar mi juicio, tengo que mejorar mi puntería, tengo que ser, ¿cierto? Tengo que emular a Dios en todos mis actos. Y les puedo asegurar que viviremos una vida mucho mejor, una vida de mayor bendición, porque siendo jueces justos, seremos bendecidos por el gran juez justo sobre nuestras vidas. Que el Eterno les bendiga, un fuerte y cariñoso abrazo, les deseo una buena semana. Shavuot Tov. Shoy